Buenas tardes, soy Ana García Salas, estudiante de Filología Hispánica y Filología Francesa en la Universidad de Alicante, y en este primer Congreso Virtual Internacional de Literatura Virreinal voy a presentar mi trabajo Teatralidad barroca y función evangelizadora del gracioso en Euska Paucar. Aquí tenemos el índice con los contenidos que voy a tratar a lo largo de la exposición. Y para comenzar realizaré una introducción en la que atenderé a tres cuestiones principales, que son la autoría, la datación y el género de la obra. Con respecto a la autoría, podemos confirmar que es una obra anónima, pero sí que hay estudiosos que han intentado atribuir autoría a la obra. Es el caso de Clorinda Mato de Turner, quien estudia la biografía de don Juan de Espinosa Medrano de los Monteros, arcediano, dramaturgo, poeta, al que le atribuye la obra. También tenemos al historiador peruano Raúl Porras Barrenechea, que atribuye la obra a Gabriel Centeno de Osma, que es un clérigo al que también se le atribuye la obra El pobre más rico, y es un autor semidesconocido. El pobre más rico es una obra que nos va a interesar a la hora de hablar de Euska Paucar y que veremos ahora más adelante. Sobre la datación, la obra se sitúa entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Como podemos comprobar, es una cronología difícil de precisar, especialmente en Hispanoamérica, en donde encontramos escuelas literarias con mezclas, interferencias, anticipos y rezagos en estilos, pero Teodoro Meneses sitúa la obra en el siglo XVIII tras un análisis lingüístico y estilístico sobre la misma. Con respecto a la cronología, si nos vamos un siglo antes, a finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, situamos otras obras como El pobre más rico y El hijo pródigo. En el caso del pobre más rico, pues también es una obra que se considera antecedente a Euska Paucar y en la que pues, hay muchas similitudes con respecto a los argumentos. Además, en este artículo se nos dice que estas obras, dentro de la producción teatral en lengua quechua, ocupan un lugar destacadísimo. Con respecto al género, el título de la obra es el siguiente: Euska Paucar, auto sacramental del patrocinio de María, Señora Nuestra en Copacabana. O sea, desde el primer momento se nos dice que se trata de un auto sacramental. Sin embargo, en este artículo se nos dice que la pieza parece responder mejor a la idea de drama. Una razón por la que se haya denominado auto sacramental puede ser la influencia del género en España. Lo que ciertamente aparece en la obra es la continua protección de la Virgen María sobre los cristianos. Es por ello que Suárez Radillo considera que Euska Paucar es un auto mariano, no un auto sacramental como se ha venido calificando hasta ahora. Con respecto al argumento, volvemos a lo que hemos dicho antes. Jorge Basadre encuentra notables semejanzas en el argumento de Euska Paucar con respecto a las otras obras que ya hemos mencionado. El argumento, pues, tiene un problema un tanto medieval, que es el pacto con el demonio, con el diablo, y es un inca noble que quiere, pues, el amor de una princesa llorítica y pues hace un pacto con el demonio, así consigue riquezas, consigue su amor, pero antes de que se consuma este pacto con el demonio, de que vaya al infierno, pues gracias a Crespillo y a la Virgen María, pues esto no ocurre. También con respecto al argumento hay asociaciones y controversias sobre qué influencias puede tener la obra. Por ejemplo, en este artículo considera que se trata de tanto Euska Paucar como El pobre más rico, de dos recreaciones cuzqueñas del Fausto europeo. Pero Mantel y Romeo considera que esta asociación al Fausto europeo es un tanto excesiva. Pues en toda sociedad existen referentes culturales asociados con las figuras del bien y del mal. En cualquier caso, en este trabajo vamos a intentar analizar los recursos del teatro barroco español, especialmente los recursos cómicos. El gracioso en concreto, ¿no? Pues si vemos la lista de Dramatis Personae, podemos ver que tenemos aquí la primera imagen, corresponde a La vida sueño de Calderón, la segunda a El lindo Don Diego de Agustín Moreto y la tercera, pues la obra que nos compete, Euska Paucar. Y en los tres casos encontramos al gracioso. O sea, en el caso de los otros personajes sí que se nos dice princesa, criado, príncipe, rey, condiciones sociales del personaje. Pero en el caso del gracioso parece algo más relacionado con la personalidad. Entonces, ¿de dónde viene esto del gracioso? Pues con respecto a sus orígenes,
La primera persona que introduce el gracioso es Lope de Vega en La Francesilla de 1596, pero este personaje tiene un ancestro y es el Servus Calidus que encontramos en las obras de Plauto. Sin embargo, el uso del gracioso se multiplica a partir de la publicación del Arte Nuevo Hacer Comedias y aún incluso en Hispanoamérica con el eco que tiene la obra en el Nuevo Mundo. Vamos a intentar definir qué es el gracioso. El gracioso es un personaje propio de la comedia, con una moral realista y que realiza bromas plebeyas. Es como un desdoblamiento del protagonista, realiza diálogos con él y evita realizar monólogos. Presenta una relación débil con la acción principal, aunque en este caso parece un poco dudoso porque es al final quien hace que se solucione el problema de la trama. Y sigue así la tradición del chistoso y el fubón. Sirve como fuerza de contraste con el protagonista y evita que la seriedad de la obra resulte excesiva, lo cual es interesante, teniendo en cuenta la finalidad de la obra y es ese mensaje cristiano, que en este caso, teniendo en cuenta el contexto del virreinato del Perú, siglo XVII-XVIII, es más la reafirmación de esa fe por parte de los indígenas. Algunos ejemplos de cómo la obra bebe de las influencias del teatro barroco español las vemos no solo en el gracioso, también en las intervenciones de otros personajes. Por ejemplo, Llorítica dice, vive para mí muchos años, tú eres la luz de mis ojos. Y luego vemos una intervención similar con Diana en El perro del hortelano, que dice, buena quedo yo ahora sin quien era luz de aquestos ojos. También lo vemos en las actuaciones, en los actos que realizan los personajes. Por ejemplo, Crespillo dice, pero ya viendo a esa chiquilla, se refiere a una de las criadas de la princesa, tomándola por una doncella, estoy saliendo muy enamorado. Y esto puede recordar a lo mejor a esos inicios de enredos amorosos que ocurren en las obras, como puede ser en El vergonzoso en Palacio de Tirso de Molina, pero que en este caso ese enredo amoroso entre criados no llega a suceder, simplemente se menciona y puede ser que una razón por la que no se desarrolle demasiado sea la limitación que supone este contexto de teatro evangelizador automariano que no quiere que se desdibuje esa finalidad principal de la obra que sería pues esa reafirmación de la fe por parte del indígena. Con respecto al nombre de Quespillo, se trata de un nombre parlante que usa el sufijo diminutivo illo, un sufijo que también se usa en la formación de nombres de graciosos de otras obras, sobre todo Lope de Vega con Rodriguillo o con Hernandillo. Además, en este artículo se habla de que el nombre de Quespillo utiliza una raíz que es quispi, que en quechua sería como salvarse o espejo. Y bueno, hay que ir un poco más allá de esto, y es que bueno, también tenemos en el caso de Clarín, el gracioso de La vida sueño, o Mosquito, el gracioso de El lindo Don Diego, que tampoco usan illo, pero al fin y al cabo son también diminutivos en cierto modo. Realizan bromas con el significado que tiene su nombre. Sin mirar que soy Clarín y que si el tal Clarín suena, podrá decir cuánto pasa. Pues querernos en silencio. No podré siendo mosquito. ¿Por qué no? Porque los moscos para picar hacen ruido. Esto también lo vemos en el poema Rico, que dice, no te salvarás. Y dice, yo que espillo, si tenemos ese significado que es posible el de salvarse, yo salvarme no podré jamás. Y luego en Uskapaucar encontramos que ya clama mi nombre, es que le llegó el hambre. ¿Tú no has pensado en guardar alguna cosa para que espillo? Si usamos que espillo con el significado de salvarse, podría tener sentido. ¿No has pensado en guardar algo para salvarme o para salvarte? O en el significado de espejo para salvarte a ti mismo. Realmente no tenemos nada claro y es algo difuso, pero es curioso que justo el nombre de Quespillo se guarda en el poema más rico y también en Uskapaucar. Además, Uskapaucar, como vemos en pantalla,
también presenta un nombre parlante que hace referencia a la riqueza y autenticidad inca. Por otro lado, otros recursos teatrales que encontramos en la obra son las descripciones hiperbólicas y cómicas que realiza el personaje, así como el uso de la parte. Y es muy curioso porque Quespillo es el único personaje que usa el aparte a lo largo de la obra. Eso da a entender que el autor lo que quiere es crear complicidad, que Quespillo cree complicidad con el público. Y para ello también usa la rusticidad, que en este artículo el autor considera que la rusticidad representa al pueblo bajo. Y es que el pueblo bajo, si el autor busca que este personaje empatice con el público y el público puede que sea el pueblo bajo entonces. Otro autor nos dice que Quespillo es en realidad el verdadero eje en torno al cual gira toda la obra. Y al fin y al cabo es el que tiene el comportamiento más racional, el que es como un ejemplo a seguir, es un buen cristiano y soluciona el problema principal de la trama. En conclusión, nos planteamos la misma pregunta que se plantea Rosella Martín, y es por qué en esta comedia mariana y en otras comedias marianas se usa el personaje del gracioso para transmitir este mensaje evangelizador o cristianizante. Y es que Quespillo es un gracioso ejemplar, transmite este mensaje de una forma comprensible y además con el humor se suaviza este mensaje. Y además la presencia del mismo desde el primer acto de la obra y desde la primera escena hace que se capte la atención del público y quiera ver la obra. Pues hasta aquí mi presentación. Esta es la bibliografía en la que están todos los contenidos, todas las obras que he consultado. Y si hay alguna pregunta, pues muchas gracias.